Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Comenzamos el programa con una alerta informativa que tiene que ver con el caso de Ana Estrada. Fuentes de RPP Noticias han confirmado esta noche que, esto a través, por cierto, de un documento oficial de Salud, que el Seguro Social no va a hacer uso de su derecho de apelación con respecto al caso de Ana Estrada. Repetimos, Salud no apelará a la sentencia judicial en el caso de Ana Estrada y además le solicita al Ministerio de Salud aprobar el protocolo que debe echar a andar respecto al caso de Ana Estrada, conforme primero a la sentencia y que respetará el derecho irrestricto de los médicos a la objeción de conciencia. Recordemos que en la víspera, hace algunas horas, la Procuraduría General del Estado confirmó que tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el Ministerio de Salud tampoco presentarán una apelación contra la sentencia que le permite a la ciudadana Ana Estrada acceder a una muerte asistida al tener una enfermedad degenerativa e incurable. En el caso del Ministerio de Justicia, se señala que el fallo no es pasible de medio impugnatorio alguno de parte de la Procuraduría al tratarse de una sentencia que no genera agravio alguno a los derechos e intereses del Ministerio de Justicia. Repetimos entonces, tanto la Procuraduría Pública, a través de los procuradores del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud y lo que estamos confirmando esta noche, Salud, ninguno apelará a la sentencia judicial en el caso de Ana Estrada. Es además la libertad de Ana Estrada que a través de una sentencia judicial tiene la libertad de acceder a una muerte asistida por la enfermedad que ella padece desde hace años. Una enfermedad, repetimos, incurable y además degenerativa. Muy bien. La noticia de hoy es por lo menos alentadora, ¿no? Al recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, el presidente Francisco Sagasti anunció que mañana llegan 50.000 vacunas de Pfizer en el vuelo de KLM 743 a las 7:05 de la noche, hora en la que arribará a la ciudad de Lima. A partir de esta llegada, de este lote de 50.000 vacunas, cada semana van a llegar lotes similares. Están aseguradas, según el presidente, 48 millones de dosis de vacunas para este año. Una buena noticia que tratamos a continuación con Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Percy, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Y un gusto poder acompañarte nuevamente. Bueno, el gusto es nuestro también de tenerte por aquí. Es sin duda una buena noticia la que ha ofrecido hoy el presidente Francisco Sagasti. Estamos hablando de 48 millones de dosis de vacunas que van a llegar de aquí a completar el año. ¿Cómo? Y acá viene la parte complicada, porque esto ha estado precedido de esta innecesaria y desgastante disputa, por momentos con adjetivos, la verdad que no venían al caso, de si los privados, y, en fin, el Estado. Ya ha quedado claro, por lo menos así lo ha manifestado la presidenta de la CONFIEP, que de momento los privados no van a hacer nada porque el gobierno es el que se está encargando. ¿Cómo evalúas tú el anuncio hecho por el presidente Sagasti en torno a la vacunación, que es algo sumamente importante, vital, literalmente? Bueno, en general, como bien mencionas, es algo bueno saber que van a seguir llegando vacunas. Es algo bueno saber que tenemos contratos ya firmados por 48 millones a lo largo de este año. Hay además 107 millones de vacunas que están en negociación, que también esperamos que puedan cerrarse para que puedan llegar y poder cumplir con esto. Pero dentro de toda esta discusión de la vacuna privada o la vacunación privada o no, lo bueno es que ha habido dentro de esta discusión un consenso público de la importancia de la vacuna.
que hace unas semanas habían grupos que todavía cuestionaban si la vacuna era importante o no. Y en estos tiempos han salido estudios, por ejemplo el de Israel, donde han mostrado que aquellas personas que tuvieron 2 vacunas y después de un par de semanas tuvieron mortalidad y uso de UCI 0. Claro. Entonces, eso es súper importante porque esto marca cómo vamos a manejar la pandemia de ahora en adelante. Es decir, la posibilidad de vacunarnos va a reducir o va a llevar a 0 en aquellas personas que tengan 14 días después de las vacunas, la posibilidad de morir o usar UCI. Y por esto en la discusión que ha habido, se ha planteado que lo importante es que haya un orden de prioridad de quién debe vacunarse primero. Así es. Considerando cómo estamos ahora, saliendo o bajando la curva de la segunda ola, pero que tenemos claro que si no estamos vacunados va a haber una tercera ola, la única forma de evitar que la tercera ola sea similar a la segunda es que aquellos que requieren más UCI, aquellos que mueren más, sean vacunados primero. Los vulnerables. Porque si vacunamos, claro, los vulnerables, porque si vacunamos primero a los adultos mayores y a las personas que tienen comorbilidad, vamos a reducir en un 80% la posibilidad de muerte y uso 80%. de UCI. Sí. De uso. Entonces, de UCI, dices. Eso es impresionante. De UCI y de muerte. Entonces, claro. ¿por qué es importante ese detalle? Porque significa que si este grupo poblacional se vacuna primero, puede ser que ya no necesitemos cuarentenas estrictas como las de ahora. Claro, exactamente. Por eso varios planteamos que primero deberíamos vacunar a estas personas de riesgo, incluso antes que las Fuerzas Armadas, incluso antes que los miembros de mesa, porque trabajando sobre ellos vamos a evitar una tercera ola similar a la segunda. Y creo que toda la población y creo que todos los empresarios estarían de acuerdo que sería mucho mejor que ellos se vacunen primero para evitar nuevas cuarentenas. Claro, ciertamente. Te decía hace un momento que esta buena noticia que ha llegado ya al término del día estuvo precedida de innecesarios, desgastantes enfrentamientos en las redes sociales. Era una cosa de locos porque se señalaba que los privados pueden... Hay un empresario que ha dicho que va a traer la vacuna rusa, creo que 100.000 dosis, y a ver si el gobierno se opone y cosas por el estilo. La señora Marisabel León, que es jefa de la CONFIEP, ha descartado que el sector privado pueda adquirir vacunas en el corto plazo, con lo cual el tema para ti está zanjado ¿o no? Yo creo que van a insistir, pero hay que ver un poco qué ha pasado en el mundo. En el caso de México, desde antes el año pasado ya estaban los privados tratando de comprar. Pero salió en enero que les dijeron no hay suficiente cantidad de vacunas disponibles en el mundo. En todo caso, les vamos a hacer llegar vacunas a partir del segundo semestre. Entonces, si el volumen de vacunas que va a llegar a Perú para Grupo 1 y Grupo 2 en el primer semestre del año, estamos hablando de junio, julio, nos va a permitir vacunar a todos estos grupos prioritarios, la discusión por la privada no es coherente ahorita y más bien parece un tema electoral que un tema verdadero de preocupación por la salud pública. Claro. Ahora, está claro, o por lo menos me permito mirarlo así para hacer esta pregunta, que los privados quieren hacer algo. Quieren y digamos que no está mal a la luz de lo que, por ejemplo, ocurre con el oxígeno. ¿Qué pueden hacer los privados para justamente sumar esfuerzos y que no parezca una pelea, un enfrentamiento entre el Estado y el sector privado? El Estado peruano tiene una buena reputación vacunando. Somos uno de los países que tiene el sistema público de vacunas con mayor cantidad de vacunas en ese sentido. Pero es cierto que vacunar a tantas personas a la vez va a requerir más manos. Entonces, sí se puede, y de hecho se ha comentado que se va a usar colegios, posiblemente malls, estadios y diferentes lugares para poder vacunar más rápido a la gente,
obviamente, cuando lleguen las vacunas. Ahí va a ser importante el apoyo privado, sí, pero es el Estado el que comanda y el que decide el orden de prioridad, que eso es lo importante. Lo que sería problemático es que con la excusa de yo te ayudo, te pido que me den las vacunas y yo decido. Eso creo que debería quedar claro que no es aceptable, porque el Estado tiene que darnos, en este caso, el orden de prioridad, porque esta prioridad que estamos conversando tiene un fin evidentemente científico y epidemiológico. Exacto. Vacunando a los de más riesgo, vamos a hacer que nuestro sistema de salud esté menos congestionado y que una siguiente ola sea mucho más manejable para todos. Pero, por ejemplo, me parece sumamente atendible que se pueda fijar una prioridad para las personas vulnerables, sobre todo para los adultos mayores. Pero pienso en voz alta y ha ocurrido hace no mucho, en medio de esta pandemia, que los adultos mayores permanecieron en casa y fueron más bien los hijos, los sobrinos que salen y están expuestos, los que llevaron el virus a las casas. Bajo esa lógica, evidencia, la clase trabajadora, ¿por qué no podría ser una prioridad? Esto, ojo, quitándole, repito, esta discusión entre públicos y privados, que sea evidentemente el Estado el que lidere, entendiendo su propio ejercicio y entendiendo además la situación en cuanto a cantidad de vacunas que hay en el mundo. Entonces, la clase trabajadora, ¿por qué no puede ser una prioridad también? Un par de datos importantes. Ajá. Uno, tamaño. Ya. Tenemos más o menos 4 o 5 millones de personas vulnerables, adultos mayores con comorbilidades, y tenemos cerca de 20, 25 millones de personas de población económicamente activa. No tenemos 25 millones disponibles de vacunas, en realidad 2 dosis 50 millones, tenemos más o menos unas 10 millones para este grupo. Entonces, por un tema de números, es más factible. Pero otro tema importante es que si bien la vacuna hasta ahora, en los estudios que se están viendo, evita que la persona llegue a UCI o muera, no evita que se infecte y no evita que pueda transmitir. Entonces, por ejemplo, si a mí me vacunan y yo me infecto, porque estoy vacunado, pero no voy a morir, pero estoy infectado, y voy a visitar a mi padre o a mi madre, puedo infectar a ellos por no estar vacunados, y ellos sí pueden morir. Claro. Entonces, por eso primero son los vulnerables. Exactamente. Ahora, entonces, para que quede claro, la fase 1 incluía a los médicos, las enfermeras, Fuerzas Armadas, policiales, bomberos, Cruz Roja, etcétera. Se estaba viendo de poder darle algunas dosis a los miembros de mesa. No va a alcanzar, por lo menos, no sé si con este anuncio pueda alcanzar. Pero entonces lo que estás planteando es que los adultos mayores sean prioridad, estén en la fase 1. Sí. O sea, la ideal es que sea un fase 1, fase 2, donde arranquemos a avanzar con adultos mayores y paralelamente a los de riesgo ocupacional primero. O sea, también priorizar a quién de Fuerzas Armadas debería ir primero antes que los otros. Claro, claro. Exactamente, Percy. Bueno, es sin duda una muy buena noticia la que nos han compartido hoy. También le baja un poco el efecto a lo que pasó hace algunas semanas, el efecto Vacunagate, principalmente no porque se sanciona a todos los que tengan que sancionarse, todos, sino que, claro, con una mayor cantidad de vacunas y comenzar a inocular de manera más rápida, más ligera, esto puede avanzar pronto. ¿Tú crees que este año hasta dónde podemos llegar? Es decir, el 2021, terminando el 2021, ¿cómo proyectas tú, de acuerdo a lo que tenemos hasta ahora, la inoculación en el Perú? Va a depender de cómo cierren los nuevos contratos que están faltando y cómo lleguen las vacunas. Yo creo que si llegan las vacunas a tiempo, la capacidad del Estado y sobre todo el rol de las enfermeras, que son súper buenas, las enfermeras peruanas vacunando, al mando de ellas creo que vamos a poder llegar a esta meta. Ya tenemos el antecedente de haber vacunado cerca de 20 millones de personas en 46 días. Así que yo sí creo que es posible. Lo más complicado, evidentemente, van a haber problemas logísticos, obvio,
pero lo más complicado es que lleguen las vacunas. Y en eso sí tenemos que ponerle punche a nivel central de que eso pueda ir. Claro, ciertamente, esta imagen que se repita y se reitere de cada semana llegando lotes de miles de vacunas, por lo menos lo que se ha entendido son 50.000 en 50.000, ¿no? Por lo menos eso puede ser un mensaje esperanzador. Percy, no quiero dejar pasar tu presencia porque más adelante vamos a tener al candidato Rafael Santos y me pareció ver un tuit tuyo muy interesante que rescataba además una declaración de, digamos, no necesariamente el mismo, pero se habla hablando de pseudo o fake vacunas, ¿no? Manolo Fernández como ministro de Salud. ¿Es en serio? Esto creo que lo propone López Aliaga, ¿no? Que sea Manolo Fernández el ministro de Salud. Ahora que estamos hablando precisamente de vacunas, ¿qué puedes decirnos de Manolo Fernández y las vacunas? A ver, lo primero es que los veterinarios son parte importante del equipo de salud porque, de hecho, estamos ante una zoonosis. O sea, de que pueden contribuir, sí, pero estamos hablando de salud humana. Entonces, ahí hay un punto distinto a lo que maneja el señor Fernández. Y en cuanto a la vacuna peruana, hasta donde tenemos entendido, ellos han llegado hasta la fase preclínica con ratones y hámsters. Tengo entendido que todavía no han llegado a la fase de primates, que es previa a la de humanos. Claro. Y tendrían que trabajar en fase 1, fase 2 y fase 3 de humanos. Entonces, es bueno que el Perú trabaje en biotecnología, es lo que buscamos como independencia tecnológica, pero evidentemente no han habido muchas imprecisiones de... Percy, ¿estás ahí? Aló, se cortó Sí. el... Te escucho, te escuchamos. Entonces, han habido muchas imprecisiones en este periodo de cómo se ha manejado ello que realmente nos pone en duda. Me gustaría que estar la información disponible, que pueda avanzar la vacuna. Y de hecho, yo creo que si los privados están tan interesados en apoyarnos con vacuna, podrían apoyar al señor Manolo Fernández en financiar su vacuna. Creo que es una muy buena oportunidad donde todo puede poner la mano. Esa es una interesante propuesta porque se ha hablado mucho de, entre comillas, y subrayado y en cursiva, vacuna peruana, pero en realidad no hay tal. Entonces, es importante que se pueda trabajar una vacuna peruana, pero estamos muy lejos todavía de que esto sea así. Entonces, está la idea de Percy Maita Tristán para que los privados, que además, bienvenido el apoyo, ciertamente, ¿no? Pero con orden y además con liderazgos que deben respetarse, porque estamos en un momento en el que hay que inmunizar a, primero, los desfavorecidos y sobre todo a aquellos que están en condición vulnerable. Percy Maita Tristán con nosotros, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Gracias, Percy. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Más adelante vamos a conversar con Luis Galarreta, que es candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular. También vamos a tener a James Berkemeyer, que es cocinero y va a hablar del reinicio de las actividades desde los restaurantes, cómo va esa situación.